Latinoamérica, y a esta hora tenemos que tocar un tema que hemos tratado durante toda esta semana. En las estadísticas para este 2025 demuestran que en Ecuador hubo un incremento de homicidios intencionales en comparación a años anteriores. Hoy tenemos una voz más que autorizada para hablar de este tema y, por supuesto, vamos a contactar a César García Vélez a esta hora para presentarle. Sí, muchas gracias, Andy. Estamos en el Ministerio del Interior junto a su titular, el ministro John Reinberg, quien ha sido una de las figuras incansables en esta lucha que comenzó hace 2 años. Lo hemos visto en los operativos, en cada uno de los procesos más importantes, en la captura de capos como Pipo en España. Y esto es fundamental para poder entender la realidad ecuatoriana más allá de esa cifra de homicidios que se han reportado en este año 2025. Por ahí quiero empezar, señor ministro. Se habla de un año más violento que en el 2023, pero para leer la lucha contra la inseguridad no solo hay que limitarse a ese aspecto. ¿Nos puede decir por qué esa cantidad de muertes frente a la labor que vemos todos los días de la Policía Nacional y el Ejército del Ecuador? Bueno, César, buenas tardes. Lo que puedo decirle, es el año donde se ha luchado más contra los grupos criminales, donde se han desarticulado más estructuras, donde hemos hecho daño a los grandes cabecillas, y a esto ha llegado a que haya una pelea entre los grupos criminales por querer ganar el territorio de aquellos que nosotros hemos venido debilitando. Primero pasó con los choneros cuando detuvimos a alias Fito, y luego la extradición que hicimos hacia los Estados Unidos en 25 días. Algo que nadie lo ha logrado en ningún otro país. Ecuador lo pudo lograr gracias a la excelente relación que tiene con los Estados Unidos y la cooperación, por supuesto. Luego de eso hablaron de que venía un nuevo líder que era alias Topo. Alias Topo está detenido, sentenciado a 16 años, también con un pie en el avión para ser extraditado. Luego, obviamente, pues la captura de alias Pipo, el líder máximo, cabecilla, no solamente en el Ecuador, sino de toda la estructura que existe de los lobos, y aparte de eso el financista, una persona que supuestamente estaba muerta, pero gracias al trabajo que hizo Policía de Ecuador logramos su captura en España, y eso es un golpe fuerte a la estructura de los lobos. Considerada como un grupo terrorista que hoy se está comenzando a fragmentar. Obviamente, pues, a diferencia de los choneros que tienen ellos una estructura piramidal, los lobos no tienen esta estructura, solamente tenían un solo cabecilla, y hoy comienza una fragmentación, y esa fragmentación trae combate, esa fragmentación trae una lucha entre ellos por querer tener el poder de algún territorio. Violencia criminal. Es violencia criminal, y por eso el 85% y quizás un poco más de las muertes violentas que hemos tenido aquí en el país son miembros de grupos criminales que están peleando entre ellos. Bien, entonces, a quien vea desde fuera del Ecuador esta cifra de 8.272 muertes, me parece, ¿qué es lo que hay que decirle para que entienda que no se trata de que no se hizo nada ni que no se ha trabajado para contrarrestar esa realidad? Mire, puede partir con la misma estadística y con números. El año 2024 y el año 2025 que hemos enfrentado a los grupos criminales, hemos realizado 2.181.000 operativos por parte de Policía Nacional aquí en el Ecuador, dejando la detención, puestas a órdenes de la justicia, de más de 138.000 personas que han hecho daño al país. Y ese es producto de las operaciones, 20.000 armas que han sido decomisadas, más de 520 toneladas y que seguimos sumando de droga que ha sido no solamente incautada, sino que ha sido destruida, algo que anteriormente aquí... ¿Cuántas toneladas? Más de 520 toneladas. Eso es un perjuicio de más de 9.000 millones de dólares a estas estructuras criminales. Los ataques que hemos realizado a la minería ilegal, hemos bombardeado, con el uso literal de la palabra, ¿no?, el suelo que estaba siendo utilizado como minería ilegal, donde ellos estaban favoreciendo, en algunos casos, como por más de $1 millón para los grupos criminales diarios. Entonces, este combate, esta decisión de combatir a los grupos criminales, obviamente trae esta pelea entre estos grupos que van quedando. Pero la misión que tenemos es seguir desarticulando sus estructuras criminales y, sobre todo, atacar su economía criminal.
Bueno, vamos a avanzar en el balance de estos 2 años al frente de este conflicto armado interno. Andy Chirinos, desde Estudios, también se suma a esta conversación. Andy, te escuchan. Gracias, César. Ministro del Interior, gracias por su tiempo. Entendemos, usted asume en un momento de crisis, como dicen en los Estados Unidos, lo escuchaba hace unos segundos, por eso lo traigo, heredado, una crisis heredada. ¿Cuánto tiempo pretenden contar ustedes como gobierno para dar resultados distintos a los que se tienen a este momento, para lo que hoy la ciudadanía les solicita? Mire, operativos y operaciones que venimos realizando han dado resultados importantes que antes en el país no se daban. Yo no le puedo decir que el día de mañana vamos a solucionar el problema de seguridad del país. Fueron más de 10 años que dejaron entrar a los grupos criminales, como usted lo acaba de mencionar, que fue un tema heredado, donde dejaron armar, donde abrieron las rutas al narcotráfico, y fuimos un gobierno que decidió no pactar, y eso es lo más importante y una decisión más importante que ha tenido este gobierno. Hoy, en estos 2 años, tenemos más de 31 objetivos de alto valor, significa cabecillas de estructuras criminales de las más pesadas que existen, que hoy se encuentran en las cárceles, en la primera cárcel más segura que tiene el país, que es la cárcel Encuentro. Y fuera de eso tenemos ya alrededor de 300 objetivos de intermedio valor que son los que le siguen a estos cabecillas que también se encuentran pagando sus penas en el país, en una cárcel de máxima seguridad, porque por primera vez Ecuador tiene una cárcel de máxima seguridad y el presidente de la República ha sido claro y ha anunciado que vamos a comenzar la construcción de la segunda cárcel, que va a tener una capacidad para 15.120 personas privadas de la libertad. Ministro, además de esto, le pregunto, porque estábamos también muy atentos a lo que era la consulta popular y esta pregunta que Daniel Noboa, mandatario ecuatoriano, esperaba obtener del pueblo, y era el apoyo para las bases militares extranjeras. El pueblo le dijo no, y ahora le pregunto, para seguir con esta lucha en el crimen que está allí en Ecuador, ¿piensa usted que se necesita una reforma estructural más profunda, es decir, a nivel policial, judicial, o con aplicar más fuerza que la inicialmente será suficiente? ¿Usted cómo lo ve? Primero, lo que debo mencionarles es que los países que han venido cooperando con nosotros han sido claros en que el apoyo va a continuar, las operaciones en conjunto van a seguir, porque estamos alineados para la lucha contra el crimen organizado, contra el terrorismo y contra el narcotráfico. Segundo, necesitamos leyes, por supuesto, que acompañen los cambios que el Ecuador merece. Y una de ellas es el endurecimiento de penas que debe existir en el país para aquellos que matan, secuestran, extorsionan, entre otros delitos más. Usted habrá escuchado que el grupo de oposición, quien fue el responsable de estos 10 años que tuvimos, 10 años nefastos en el país, ya se manifestaron diciendo que ellos no estaban de acuerdo en que aquí en el Ecuador había que endurecer las penas. Entonces está quedando claro cuál es el camino que nosotros queremos tomar por la seguridad del país y cuál es el camino de aquellos que ocasionaron este problema, están en contra de la seguridad del país. Sin embargo, vamos a seguir trabajando, tenemos una agenda que tiene el gobierno nacional con el legislativo para cambios necesarios para ayudar a mejorar la seguridad del Ecuador. Ministro, la última pregunta, y le devuelvo el pase a César, que seguro también tiene otras interrogantes. ¿Cómo está el Ecuador en términos de lo que es el presupuesto, la inversión para términos de seguridad y esta importante lucha que ustedes hoy sostienen? Bueno, hay 2 cosas importantes. Antes de terminar el año, Policía Nacional, que es a quien represento, va a recibir importante equipación, equipos para el combate a los grupos criminales, no solamente vehículos, motos, etcétera, sino ya software necesarios para inteligencia e investigación que ya los tienen ellos en sus manos. Para el próximo año hemos doblado el presupuesto de Policía Nacional para tener todo el equipamiento. Sin embargo, también hay una ley que fue aprobada, que es una ley en donde las compañías pueden hacer donaciones con beneficios tributarios para no solamente Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Apenas fue aprobado esto, grandes compañías tomaron contactos con el Ministerio del Interior para comenzar esta entrega de estas donaciones. Con esto estamos hablando que, para que tenga una idea, antes de que termine el año, producto de esta ley, vamos a recibir cerca de 300 a 350 vehículos para la Policía Nacional y se siguen sumando otras compañías más que quieren aportar a la seguridad del país. Ministro, gracias por su tiempo. Bueno, yo quiero regresar acá al espectro nacional, porque además de estas muertes violentas también
dos de los delitos que más afectan a los ecuatorianos es el de secuestro y extorsiones. ¿Cuánto se ha avanzado en este sentido? ¿Quiénes han sido capturados y cómo se ha podido de alguna manera también reducir ese índice? Bueno, varias cosas. La primera es que se tomó la decisión de crear la dirección del UNACE. ¿Qué es la dirección del UNACE? Antes era una unidad dedicada al secuestro y extorsiones. Hoy creamos una dirección para poder aumentar el presupuesto, primero de ellos, para el trabajo y aumentar la cantidad de personas, la cantidad de personal policial que puede estar bajo esta dirección para combatir estos delitos. Segundo, hemos implementado a nivel nacional unos códigos QR que han sido puestos en diferentes lugares del país, en despensas, farmacias, restaurantes, etcétera, justamente donde hace que haya una interacción entre la Policía Nacional y los dueños de estos locales. Gracias a esta instalación hemos podido desarticular varios miembros, varias estructuras dedicadas a la extorsión. Y por último, implementamos a través del ECU 911, que es el lugar de monitoreo, la central de monitoreo nuestra, una implementación de cámaras también a nivel nacional con botones de pánico para que cuando sean víctimas de extorsión o de algún delito, al presionar esto, Policía Nacional acude inmediatamente al lugar sin necesidad de llamar al 911 y además en los centros de monitoreo nuestros aparecen enseguida la imagen de esa cámara con la alerta y podemos ver qué es lo que está sucediendo. Son pasos que estamos dando para combatir a estas estructuras criminales, pero la fundamental y la más importante es el trabajo con la ciudadanía y esto lo estamos logrando en la interacción entre Policía Nacional y los ecuatorianos. ¿Existe un cartel ya en el Ecuador? ¿Esto es verdad, ministro? Hablando de varios investigadores que hablaban de que los lobos se habían unido con tiguerones y con Chone Killers. ¿Esto es verdad? Esto no es verdad. Yo creo que salir con declaraciones como esa es un poco irresponsable. A la vez, como nadie esperaba que atrapemos a alias Pipo, que era el cabecilla de los lobos que todo el mundo pensaba que estaba muerto y hoy se encuentra en una cárcel esperando ser extraditado. No existe un cartel acá, más bien los lobos, que es la estructura que podríamos decir más grande que hay acá, se está desarticulando, hay un combate interno y obviamente pues esto va a traer ataque entre ellos y obviamente las acciones que estamos tomando como gobierno nacional en contra de todos estos grupos criminales. En la cárcel del Encuentro, por ejemplo, es donde ya tenemos a todos estos criminales dentro de una celda, compartiendo celda combinando todas estas estructuras, algo que antes en el país no había. El país le daban pabellones por grupo criminal. Ahora estamos mezclando a todos porque esa es la forma correcta como deben hacerse las cosas en las cárceles. ¿Qué pasa con la frontera norte y sur, el Tren de Aragua y las disidencias de las FARC que hemos visto? Algunos han estado penetrando. ¿Qué dice inteligencia al respecto de eso? Bueno, como usted habrá visto, hemos hecho el combate, estamos combatiendo, hemos atacado las estructuras. Comandos de la Frontera, por ejemplo, que es un grupo disidente, la FARC, le dimos el golpe más grande de la historia que se ha dado del país, $300 millones. Luego de eso, la detención del líder de ellos en Emiratos Árabes. La estructura también familiar de él aquí en el Ecuador, que también estaba vinculada al grupo delictivo, y también aquellas personas que habían puesto a cargo de las operaciones de esta estructura criminal, las compañías que habían creado no solamente en el Ecuador, sino en otros países. Nosotros hemos sido muy claros. Todos estos criminales tienen el mensaje que hemos dado como gobierno, que no importa dónde estén, no importa dónde se escondan, en qué país estén, los vamos a encontrar, los vamos a buscar y van a pagar el daño que le han hecho los ecuatorianos. Y por último, ahora agregamos que también los vamos a revivir. Último mensaje para Latinoamérica, que ve con preocupación esas muertes violentas, pero que no palpa a veces todo este trabajo que están haciendo en una lucha que expone incluso la vida de ustedes como funcionarios. Varios gobiernos se han sumado a esta lucha, reconocen que Ecuador es un líder en el combate a los grupos de narcotráfico y al grupo de terrorismo. De esta forma vamos a seguir trabajando, tenemos un compromiso como gobierno nacional con los 18 millones de ecuatorianos de trabajar por la seguridad y eso no nos da momento para descansar. Este es un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana y un compromiso que vamos a cumplir con los ecuatorianos. Bien, ahí tienen de primera mano el señor ministro del Interior, John Reinberg, con un balance de lo que han sido estos 2 años de trabajo en contra del crimen organizado. Aún hay mucho por hacer, pero los esfuerzos pues se comprometen, al menos desde el Ejecutivo, para que los ecuatorianos algún día puedan respirar tranquilidad y seguridad en sus calles. Esta es nuestra entrevista desde Quito, Ecuador. Andy, tú sigues con más. Muchas gracias, César. Así será.